Hola. A ver, pensemos en esto por un segundo. Vamos a adentrarnos en un cambio verdaderamente fascinante en el mundo del derecho, ese salto enorme que hubo desde la ilusión de contar con leyes perfectas a la cruda y compleja realidad de cómo opera verdaderamente la justicia. Hoy exploraremos una auténtica revolución intelectual que sacudió los cimientos del pensamiento legal entre los siglos XIX y XX. Hablamos, por supuesto, del realismo jurídico. Una corriente que básicamente decidió quitarle la venda de los ojos a los juristas para mostrar que el derecho es, ante todo, una práctica humana, política y sí, bastante imperfecta. Para entender mejor esta ruptura estructural, nuestro análisis de hoy cubrirá 5 puntos clave. 1. La ilusión del formalismo. 2. ¿Qué es exactamente el realismo jurídico? 3. La escuela norteamericana. 4. La escuela escandinava. Y 5. El derecho de hoy. Sencillo, ¿verdad? Empecemos. Sección 1. La ilusión del formalismo. Y bueno, es fundamental comprender primero la mentalidad tradicional que dominaba a finales del siglo XIX, porque solo así vamos a apreciar por qué fue necesaria semejante revolución intelectual. Pensemos en la herencia continental europea, la famosa codificación napoleónica o escuela de la exégesis, y comparémosla con el sistema anglosajón del common law. Por muy distintos que parezcan por fuera, ambos partían de una misma premisa fundamental. Concebían el derecho casi como una ciencia exacta. Creían firmemente en un sistema cerrado, lógico y perfecto. Es decir, bajo estas visiones se asumía con una inocencia tremenda que las leyes escritas o los precedentes inmutables contenían respuestas matemáticas para absolutamente cualquier conflicto social que pudiera surgir, como si tuvieran una maquinita perfecta para resolver problemas. Y claro, bajo esta lógica formalista, la figura del juez quedaba reducida a la de un simple autómata. Según ellos, las leyes no tenían lagunas ni contradicciones. El único trabajo del juez era tomar los hechos, encajarlos automáticamente en el sistema mediante silogismos, casi como procesando datos, y dictar sentencia. Y ojo, ignoraban por completo la justicia material. Daba exactamente igual si la aplicación de esa ley resultaba verdaderamente justa o profundamente injusta en el mundo real. Era una aplicación a ciegas. Sección 2. ¿Qué es el realismo jurídico? Veamos cómo esta ilusión del formalismo perfecto fue completamente destrozada por una perspectiva nueva, una mucho más empírica y pragmática. El realismo jurídico llega a patear el tablero afirmando con total audacia que las leyes escritas son de hecho ambiguas. Tienen lo que estos teóricos llaman una textura abierta, o sea, son porosas y dejan muchísimo espacio a la interpretación. Desmitifican de una buena vez el derecho en los libros para enfocarse exclusivamente en el derecho en acción. Nos dicen, a ver, el verdadero derecho no vive en las abstracciones de una biblioteca polvorienta, no, se encuentra ahí afuera, en la actividad efectiva, real y diaria de los tribunales. Y esto es brillante porque al separar radicalmente lo que la ley es de lo que debería ser, el realismo nos muestra algo súper revelador. La sentencia de un juez no es un automatismo lógico simplemente porque el juez es un ser humano. Por lo tanto, sus decisiones están empapadas de factores extrajurídicos. Estamos hablando de su ideología política, su educación, sus valores morales, sus sesgos psicológicos inconscientes o incluso lo que desayunó esa misma mañana. El derecho se convierte así en un instrumento pragmático para alcanzar fines sociales concretos. Pasamos a la sección 3, la escuela norteamericana. Porque para ver cómo esta fascinante teoría se puso realmente en práctica, tenemos que examinar el enfoque sumamente conductista y pragmático que nació en Estados Unidos. Fíjense en esta frase célebre de Oliver Wendell Holmes, Jr., juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Él dijo, «La vida del derecho no ha sido lógica, ha sido experiencia». Y ¡pam! Ahí está. Este es el núcleo absoluto del realismo norteamericano. El centro de todo no es hacer deducciones lógicas impecables. El centro es predecir cómo van a fallar los tribunales basándonos en la experiencia empírica de la vida cotidiana, la experiencia sobre la lógica formal, siempre. Siguiendo esta línea, teóricos como Carl Llewellyn y Jerome Frank propusieron una división brutal pero súper necesaria. Separaron las reglas de papel de las reglas reales. Las reglas de papel son esas leyes abstractas, bien redactadas en los códigos, que al final sirven apenas como guías o sugerencias.
En cambio, las reglas reales son las decisiones concretas que las cortes efectivamente ejecutan. Jerome Frank llevó esto al extremo, sosteniendo que el derecho es profundamente impredecible, precisamente porque dependemos casi por completo de la inestable psicología del juez a la hora de reconstruir los hechos. Y claro, todo esto nos deja con una gran intriga. Si en Estados Unidos estaban demoliendo los conceptos legales de esta forma tan práctica, ¿cómo reaccionaron los pensadores del otro lado del Atlántico? ¿Qué pasaba en Europa continental? Lo que nos lleva directo a la sección 4, la escuela escandinava. Y aquí el contraste es genial, porque mientras los estadounidenses tenían esta visión súper enfocada en la práctica de los tribunales, los pensadores escandinavos de la escuela de Uppsala se fueron por un lado mucho más filosófico y epistemológico. Imagínense a un filósofo como Axel Agerström iniciando una misión casi radical para limpiar al derecho de cualquier tipo de superstición. Él argumentó que conceptos jurídicos tradicionales como deber o propiedad simplemente no existen en el mundo físico, no se pueden tocar. Si lo pensamos bien, para esta escuela, los legisladores y abogados actúan casi como si fueran magos modernos. Usan palabras místicas y ritos heredados de la antigüedad para crear realidades jurídicas que al final del día solo tienen peso dentro de nuestra mente colectiva. Construyendo sobre esta brillante crítica antimetafísica, pensadores como Carl Olive Crona explicaron que las normas operan como imperativos independientes. En palabras simples, el Estado usa todos estos conceptos mágicos como herramientas de su gestión. Ejercen una presión psicológica masiva para poder moldear y controlar nuestro comportamiento ciudadano. Por su lado, Alf Ross le sumó una pieza clave al rompecabezas, planteando que una norma solo es verdaderamente válida si nos sirve como una especie de bola de cristal, es decir, si nos permite predecir con exactitud cómo van a actuar los jueces en el futuro. Finalmente, entramos a la sección 5, el derecho de hoy, porque es crucial comprender que estas ideas no se quedaron atrapadas en el pasado, sino que dejaron un impacto perdurable en nuestra sociedad moderna. El legado de estos pioneros intelectuales sigue siendo absolutamente vital hoy en día. Gracias al realismo jurídico, ahora utilizamos herramientas interdisciplinarias como la sociología, la economía y la psicología para analizar cómo actúan realmente los tribunales en los casos que nos afectan. Su influencia es innegable en la interpretación constitucional moderna. Básicamente, nos demostraron de forma concluyente que las leyes son herramientas maleables y que el sistema jurídico entero no es una máquina matemática fría, sino un ecosistema vivo, dinámico y profundamente humano. Y para concluir este análisis, resulta imprescindible hacernos una última pregunta, quizás un poco incómoda. Si aceptamos de lleno que las decisiones en un tribunal siempre estarán atravesadas por imperfecciones políticas, por sesgos inconscientes y por la propia psicología del juez, ¿cómo cambia eso nuestra confianza en todo el sistema? Quizás esto nos obligue a dejar atrás esa inocencia dogmática del pasado y nos empuje a exigir sistemas judiciales muchísimo más transparentes, a reconocer, por fin, que la búsqueda de la justicia no es una ecuación matemática impecable, sino una compleja, constante y muy imperfecta experiencia humana.